Bueno, buenos días a todos, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes en este servicio de oración de esta iglesia hispana de Coral Reef Baptist Church. Bueno, vamos a continuar. Esta es la tercera parte de veracidad de las señales del fin. Ahí hay un texto que vamos a leer ahora, a ver si lo pueden leer todo juntos conmigo. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que este es el texto que vamos a tener presente, pero que vamos a hablar de él más adelante. Bien, quiero leer un pasaje para poner en contexto lo que vamos a hablar. Allí en el libro de Deuteronomio, esto no va a aparecer en pantalla, yo lo voy a leer aquí en la Biblia. En el Deuteronomio 29, el quinto libro de la Biblia o de la Torá judía, en el versículo 29 escribió el profeta Moisés. Moisés fue uno de los mayores profetas, habló cara a cara con Dios. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas para nosotros y para nuestros hijos. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, a veces cometemos el error de que queremos meterlo en los secretos de Dios. Hay cosas secretas que tenemos que tener mucho cuidado. Eso no han sido reveladas. Las sabremos en su reino eterno. Ahora, las reveladas pertenecen a nosotros y un día las sabremos todas por completo. Y por lo tanto, de eso vamos a hablar en esta mañana. Este texto que usted ve ahí habla de la venida del anticristo. Yo sé que esto, pues, suena algo así un poco que no es agradable. Pero acuérdense que el anticristo va a ser destruido por la segunda venida de Cristo, que pone sus pies en los montes de los olivos y se implanta el reino milenial, donde va a ser predicado el evangelio en todo el mundo por los 144,000, según todos creen, y yo lo creo también, que fueron escogidos del pueblo de Israel. No va a haber conversiones, porque acuérdense que todos esos que van a participar del milenio fueron marcados por la marca de la bestia, porque los que creyeron fueron muertos, y entonces resucitaron y junto con los vivos fueron llevados al cielo y van a reinar con Cristo 1000 años. Pero no hay segunda venida si no aparece primero el anticristo. Ahora, el mundo está preparado para esta venida, pero tristemente no se habla de esto. Hermano, yo estaba en estos días pensando, si ustedes revisan las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, van a ver que he puesto todos esta semana himnos que hablan de la segunda venida. Están entrando cientos de personas. Qué triste es que algunos de la iglesia no lo puedan hacer. Háganlo y díganselo a otros. Y en YouTube está puesto. Pero estaba diciendo, qué triste es que el acontecimiento más importante que está por ocurrir no se menciona. Si ahora le preguntamos al mundo cuál sería la noticia más importante para el mundo, yo estoy seguro que la mayoría dijera, no, que se acaben las guerras y que baje la gasolina y que se pongan los precios por el piso. Eso es lo mejor. No, eso no es lo mejor. Lo mejor es que Cristo venga, que anunciemos su segunda venida, que sepamos que tenemos un reino asegurado allí en la eternidad. Y las señales se están cumpliendo al pie de la letra, pero la gente no las ve porque no está buscando a Dios, está buscando su propio beneficio y está buscando su propia interpretación. Vamos a comenzar a hablar de la apostasía. Y esta apostasía es volverse atrás, recaer. No se trata de un cristiano que caiga en algún pecado, sino de un abandono definido del cristianismo o la fe verdadera por parte de un profesante no convertido, es decir, que no ha experimentado la generación o la conversión. Estoy mirando allí porque tengo un problema en la computadora, no se preocupen, me voy a guiar por ahí, así que todo el mundo tranquilo. Voy a moverme ahora para acá. Bien, vamos a hablar de la apostasía. Ahora, esta apostasía no es alguien que pueda retroceder, esta es un abandono total del camino cristiano, y ese no va a ser salvo porque lo decidió, porque se olvidó de Dios, porque rechazó a Cristo, porque se olvidó de la palabra de Dios. Y ese tiempo de apostasía que vamos a ver que ya está ocurriendo es lo que está preparando el camino para el anticristo. Pero ¿saben qué? Como eso no se habla en las iglesias, no se menciona, la gente cree que todo está bien. No, todo no está bien. Ya la apostasía se está introduciendo en las iglesias desde los primeros siglos, desde la iglesia primitiva. Y claro, ya esto hace 2000 años, por lo tanto la apostasía ha ido creciendo, ¿verdad?
pero qué triste es que no se escudriña la palabra de Dios. Las escrituras no ofrecen ninguna esperanza para este estado de apostasía. Ahora, alguno dirá, pastor, usted está hablando algo bíblico. Bueno, si yo algún día digo algo que no sea bíblico, usted tiene todo el derecho de llamarme pastor. Eso que usted dijo no está en la Biblia. Pero yo siempre cito pasajes bíblicos. Yo me cuido. No porque yo quiera cuidarme, es porque yo quiero ser portador de lo que Dios dice, no de lo que yo pueda decir. Y ahí está el texto. Entonces lo aclara el autor de Hebreos, que algunos piensan que era Pablo, no se sabe, pero era guiado por Dios. Porque si pecáramos voluntariamente, esos son los que se apartan, los que practican la apostasía, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. O sea, recibieron el conocimiento, pero no creyeron. Fíjense lo que dice: ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del bol de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10, 26 y 27. Después léaselo, después escudriñalo, después deténgase. El que está incluida en esa apostasía no tiene ya manera de arrepentirse, porque está apartado para condenación eterna. Ahora, no lo digo yo, eso es palabra de Dios. Dice que ya no queda más sacrificio por los pecados. Ese que yo se apartó, y entonces si no, le espera una horrenda expectación de juicio y del bol del fuego. Así que cuando se acerque la venida del anticristo, que va a ser destruida por la venida de Cristo, la apostasía va a ir creciendo en las iglesias. Ahora, tristemente, eso es lo que está pasando. La apostasía en las iglesias está creciendo. Voy a decirles esto antes que se me vaya a ir de la mente. Estaba yo hablando hoy por la mañana, no sé con quién. Yo me convertí, ustedes saben que muy joven, cuando tenía 16 años. Me entregué a Cristo a los 17 y comencé a predicar a los 18. Pero en los años, yo me recuerdo, en los años 60 y en los años 70 y principios de los años 80, en Cuba, cuando yo vivía, usted podía ir a cualquier... Estoy hablando de los bautistas porque yo siempre conocí al Señor en los bautistas del sur. Usted podía ir a cualquier iglesia en ese tiempo. Era un mensaje bíblico, el mismo tipo de adoración, no había cambio. Después comenzó todo a variar. No solamente varió la adoración, sino que varió la doctrina. Y comenzó la apostasía en las iglesias. Y eso es lo que está pasando hoy. Ahora, ¿saben qué? La mayoría, tristemente, le gusta las cosas de la apostasía, en el sentido de que tienen una libertad que quieren. O sea, hacer lo que les dé la gana, tener un servicio como les dé la gana. No, yo decía esta mañana, conversando con algunos hermanos, que cuando venimos al templo, el servicio es para adorar a Dios, no para adorarlo usted. No es para que usted se sienta bien, es para que Dios reciba con agrado la adoración. Así que la adoración a Dios, yo tengo que tener mucho cuidado como la presto. Pero hoy se han invertido los papeles. Muchos, tristemente, pastores, entonces hacen un servicio para que la gente se sienta bien. No, si se siente bien, vete a otro lado, no vengas aquí. Vaya, si no te sientes bien. Ahora, cuando adoramos a Dios, dice la Biblia, no yo, en espíritu y en verdad, la adoración tiene que ser dirigida a Dios. Y claro, si yo soy hijo de Dios, me voy a sentir bien. Pero ya estamos en ese tiempo de apostasía. Pero acuérdense que el anticristo se va a manifestar o va a estar cerca cuando ya la apostasía haya ido en aumento. Está yendo en aumento, investíguelo. A ver cuánta apostasía hay, tristemente. Este tipo de apostasía es el que se irá generalizando al estar cerca de la segunda venida de Cristo. Y vuelvo y repito, lo estoy leyendo y está apareciendo en pantalla para que usted lo pueda recibir mejor. Escucha lo que escribió el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo hace unos 1950 años. Pero el Espíritu, ¿quién? El Espíritu de Dios, Dios. Pero el Espíritu de Dios dice claramente, no es que haya algo allí que no esté claro, claramente que en los postreros tiempos, o sea, últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, o sea, esa apostasía de que no hay regreso, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Eso está en 1 de Timoteo 4:1. Léalo, revíselo, escudriñalo, a ver si eso yo lo puedo cambiar. O sea, esa apostasía no tiene regreso. Ya esa apostasía es contra Dios y no va a haber regreso, no va a haber arrepentimiento porque ya perdieron su oportunidad. Y eso lo aclara la Biblia. Le voy a dar una tarea. Léase allí en el pasaje que leímos de 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 12, para que usted vea lo que explica allí. Y siga leyendo, pero yo quiero que usted lo haga, que usted averigüe, y estoy hablando también para los que nos oyen en las redes sociales, que lo que se predica aquí es palabra de Dios, que no puede ser violada, no puede ser cambiada, no puede ser modificada, no puede ser alterada, aunque aquí nos quedemos con 3 personas. No lo voy a hacer, porque el mensaje de Dios y la adoración a Dios está primero que todo.
¿O no recordamos lo que le pasó a Cristo? ¿Cuántas multitudes seguían a Cristo? Miles. Acuérdense que no fueron todas relatadas. Acuérdense que una vez dio alimento a 5,000, otros a 4,000 y no se contaban los hombres, no se contaban las mujeres. Miles seguían a Cristo. Cuando empezó a predicar la verdad, se empezaron a ir. ¿Con cuánto se quedó? Digo, eso es lo que enseña la Biblia. Con 12. Entre los 12 había un traidor. Había uno que le negó y otro que dudó. Pero con eso comenzó el evangelio. Pero Cristo no dejó de decir lo que tenía que decir. Si usted quiere saber cómo predicaba Cristo, léase los 4 evangelios. No era nada fácil. Le decía al pecado, pecado, al pan, pan y al vino, vino, como decimos en ese dicho. O sea, no suavizó el mensaje, porque lo que necesitaba la gente era saber la verdad. Y perdonen, hermano, yo hablo así, o sea, que yo no puedo hablar de otra forma. Y cuando a veces usted ve que subo el tono es porque estoy viendo cómo la gente está siendo engañada. Y lo triste es que están siendo engañados gente que dicen creer en Dios. Porque la apostasía va a surgir dentro de la iglesia, no fuera. Ahora, el aumento de la apostasía en las iglesias. Está ahí los textos bíblicos, los pongo. Después usted lo puede ver en YouTube, le pone pausa, los investiga. Segunda de Timoteo 4, segunda de Pedro 2, 1 y 2 y segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 3. Porque vendrá tiempo, escuche bien. Creo que ese fue el texto, no, este texto no lo leí. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. A veces leemos las cosas y no nos detenemos. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, a sus propios deseos de pecado, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Ahí puedo estar yo predicando 2 horas y puedo dar por lo menos 5 estudios. No voy a hacer eso ahora porque no los voy a tener aquí hasta las 3 de la tarde. Pero fíjense lo que dice allí. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es lo que quiere hoy oír la gente? No, usted es un hombre bueno, usted es una mujer buena, usted es un joven bueno. Dios perdona sus pecados, viva como usted quiera y Dios lo perdona todo y hay vida eterna y usted va a prosperar, va a tener dinero, va a hacer esto. Eso es lo que le encanta a la gente. Sí, por eso no es lo que dice la palabra, usted me perdona. Entonces va a llegar el tiempo que ya estamos viviendo en que la gente no van a sufrir la sana doctrina. O sea, cuando predicamos verdad de Dios, que la verdad de Dios es fuerte, entonces la gente se ofende. Déjenme decirles algo. Yo me entristezco cuando algunos se van de la iglesia. Durante mi ministerio muchos se han ido. Pero déjeme decirle, no, esa tristeza yo estoy recompensado con la aprobación de Dios. Porque si los que se van es porque están oyendo sana doctrina y no les gusta, bueno, pues que se vayan a otro lado, porque aquí no van a oír otra cosa que no sea palabra de Dios. I'm sorry, lo siento. Pero no la voy a variar, no la voy a cambiar, no la voy a modificar, no la voy a adaptar. Eso lo he dicho 1000 veces. Porque la palabra de Dios hay que respetarla. ¿Qué hacían los profetas? A costa de su propia vida no violaban la palabra de Dios. ¿O no se acuerdan los mensajes que Dios le decía que le dijera al faraón? ¿Moisés lo varió? No. ¿Le podía costar la vida? Sí. Ve a todos los profetas qué es lo que decían en su tiempo. Les podía costar prisión, les podía costar la muerte. Muchos pagaron, pero no cambiaron el mensaje de Dios. Así que llegaría el tiempo, ya estamos viviendo ese tiempo, que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, o sea, queriendo oír cosas nuevas. ¿Se acuerdan de los atenienses? Que Pablo aprovechó porque dice que los atenienses nada más que se ocupaban en escuchar algo nuevo, cosas nuevas. Y entonces, claro, él le dijo, en todo observo que soy muy religioso, y ahí le predicó el mensaje del único Dios verdadero. Pero hoy no quiere ir la gente cosas nuevas. Esto lo he dicho otra vez. ¿Qué pasaría si para el próximo domingo anunciamos, hay una revelación nueva que va a ser dicha por el pastor? Algo extraordinario. Esto se va a llenar. Y va a haber recompensa enseguida material para todos los creyentes. La gente va a venir. Pero hermano, teniendo comezón, o sea, de oír cosas nuevas. Y entonces se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Quiere decir, como la gente quiere oír eso, entonces surgen los falsos maestros que tienen grandes iglesias. Pero no se predica el mensaje de Dios. Y apartarán de la verdad el oído. O sea, esa gente van a apartar de la verdad, de la palabra de Dios el oído, y se volverán a la fábula, o sea, a los cuentos. Yo dije esto hace algún tiempo. En Miami surgió allá en Brasil esa iglesia Pare de Sufrir, era el lema, era la iglesia universal. En Miami había muchas. Entonces le decían a los creyentes, venga a Cristo y pare de sufrir. ¿Dónde dice eso la Biblia? No, venga a Cristo y empiece a sufrir el rechazo de sus amigos, el rechazo de la familia, el rechazo del mundo, las aflicciones que va a tener que pasar. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? En el mundo tendréis aflicción, mas confía, yo he vencido el mundo.
Y esas iglesias estaban llenas. Eso es lo que quiere el mundo. Por eso dice que apartarán su fe o su oído de la sana doctrina. Y entonces Pedro lo sigue aclarando, porque vamos a hablar de esa apostasía que tristemente ya está, y que eso indica que la venida del anticristo está a las puertas. Pero acuérdense que ese tiempo del anticristo la iglesia no va a estar presente, porque cuando llegue el tiempo de la gran tribulación, eso es para el mundo sin Dios. Pero la venida del anticristo está cerca. Pero cuando ocurra la venida del anticristo, va a terminar con la venida de Cristo, que va a ser destruido el anticristo y implantar el milenio. Así que la esperanza es nuestra. Ahora, eso lo digo yo, no, eso lo dice la Biblia, usted me perdona. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que eso no le agrada a las personas. Pero, pastor, oiga, ¿cómo usted me va a decir que estamos viviendo tiempos peligrosos, que estamos viviendo tiempos de apostasía, que el anticristo está por venir? Bueno, ¿y qué tú quieres que te diga eso si eso es lo que dice Dios? Ah, le voy a decir a Dios, te equivocaste. Acuérdense de Job cuando quiso altercar con Dios. Dios no se equivoca. Dios lo que dice es correcto. Usted nunca va a oírme decir a mí, mientras yo tenga la razón bien, espero que Dios me la mantenga por mucho tiempo, decir algo que Dios no diga. Entonces, que voy a altercar con Dios, le voy a decir, Dios, tú te equivocaste, eso no es así. Eso es lo que ha hecho la gente. Bueno, ya no usan la Biblia. Ponen lo que les parece. Pero escuche esto. Pero hubo también, esto fue en el primer siglo, así que hasta ahora hay más todavía. Porque esto lo escribió Pedro en el primer siglo, aproximadamente por allá por el año 50 o 60 después de Cristo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, estaba hablando de la iglesia, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismos destrucción repentina. Y escucha esto, y muchos seguirán sus disoluciones, o sea, sus cosas contrarias a la verdad, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Segunda de Pedro 2:1. Entonces hubo también falsos profetas, como hay entre ustedes ahora, falsos maestros. Y entonces fíjense esa palabra, que introducirán encubiertamente. O sea, porque vienen diciendo, no, le estamos hablando en el nombre de Cristo. Le estamos hablando palabra de Dios. Pero dicen una palabra que no viene en toda la Biblia. O dicen una expresión o algo que no está apoyado por la Biblia. Pero engaña, el engaño es encubierto, es sutil. Por eso nosotros tenemos que estar alerta. Eso está pasando ahora, en estos momentos. Averigüe. No todas, déjenme decirle, no todas. Hay iglesias muy grandes que mantienen el mensaje de Dios, porque Dios mantiene un remanente fiel. Pero tristemente la mayoría de esas iglesias gigantescas no predican el mensaje de Dios claro. Lo predican confuso. O no, Dios es bueno contigo, Dios te va a prosperar. Adelante, no te desanimes, todo va a salir bien. No, vamos a pasar tribulación. Ahora, ¿el ser fiel me libra de la tribulación? No. Y voy a decir esto, a mayor fidelidad, mayor adversidad. Ahora, ahí hay que buscar la historia de los hombres bíblicos. Moisés no pasó tribulación, José no pasó tribulación, Daniel no pasó tribulación, los profetas no pasaron tribulación, los apóstoles no pasaron tribulación, la iglesia primitiva no pasó tribulación. Voy a decir esto, hermano, yo lo he dicho muchas veces, pero es mi testimonio. Yo conocí al Señor muy joven y comencé a predicar muy joven. Y yo pudiera decir, bueno, Dios me tiene que bendecir. Y me ha bendecido. Pero eso no me ha librado de tribulación. Perdí a mi esposa cuando tenía 67 años y después al año perdí a mi hijo con 49. Pero voy a juzgar a Dios por eso. No. Dios tenía un propósito y lo voy a ver en el reino eterno. Pero no puedo ponerle a Dios condiciones. Oh, Señor, tú sabes que te he servido. Llevo tantos años predicando. Entonces me tienes que bendecir. No, eso no funciona así. A mayor fidelidad, mayor adversidad. Y si no, compruebe por la Biblia a ver quién fue fiel en la Biblia que no tuvo adversidad. Búsqueme uno solo. Si lo encuentra, me lo dice después. No va a encontrar ninguno. Entonces dice que introducirán encubiertamente, o sea, de una forma engañosa. Y entonces lo triste es esto, que muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. No está pasando eso. Ahora usted ese texto después lo va a tener, después léalo. Y entonces sigue ahora Pablo hablando en segunda de Tesalonicenses, porque estamos hablando de los tiempos del fin, de la segunda venida. ¿Y saben qué? Hay iglesias que esto ni lo mencionan. Tristemente es así, lo tengo que decir. Pero ¿saben qué? Doy gloria a Dios. La gloria es para Dios, no para mí. Están entrando, porque todas estas semanas que he estado predicando, y esta es la tercera semana,
todos los textos y lo que pongo hablan de textos de la segunda venida y himnos o canciones o himnos, alabanzas que hablan de la segunda venida. Han entrado miles y miles y miles y miles repitiendo las visualizaciones. Por algo es, ¿no? Porque parece que otros no lo dicen. No sé, yo no me estoy alabando yo estoy alabando el nombre de Dios. Gracias, Señor, porque al predicar tu palabra muchos la están entendiendo. Porque muchos ahí dice que seguirían. Ahora, fíjese lo que escribió Pablo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque de eso quizás algunos hablen, pero no hablen de la venida del anticristo. No va a haber segunda venida sin que antes venga el anticristo. ¿Qué les parece? Porque Cristo va a destruir al anticristo. La iglesia no va a estar presente en el tiempo de la gran tribulación, recuerde eso. La Biblia lo enseña. Y ahora cuando estudiemos el libro de Daniel en la escuela dominical, vamos a ver que la profecía de las 70 semanas, ya 69 se cumplieron, que son 69 años. La última semana está determinada sobre el pueblo de Israel. Pero esa última semana tiene que ver con el tiempo del anticristo, del imperio del anticristo. Así que eso es una garantía bien clara de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y sigue el pasaje, usted lo va a comprobar, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Usted me puede buscar a mí el mejor teólogo del mundo, yo no estoy en contra de los teólogos, el mejor predicador, pero a mí no me va a cambiar de idea de lo que dice Dios. Nadie me va a cambiar. Bueno, hasta ahora no lo han hecho. Conocí al Señor a los 16, voy a cumplir los 80 y nadie ha logrado cambiarme. Pero no es porque yo sea distinto, es porque yo creo lo que Dios dice, no lo que dice el hombre. O sea, tú me puedes decir lo que tú quieras, pero aquí lo que dice Dios es esto. Si esto es blanco, usted me dice que es negro, esto es blanco, punto. Usted me dice que para tener vida eterna no hay que creer en Cristo. Bueno, eso lo dirá usted, pero lo que dice aquí, el que cree en mí tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y muchos textos más. Ah, ¿tú quieres que yo te complazca a ti? No, el problema mío es con Dios. Y espero que usted también haga esto. Entonces decía Pablo a la iglesia, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, o sea, de lo que yo les he predicado. De eso vamos a hablar en la epístola de los Gálatas. Ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, como si fuera nuestra, porque algunos le decían, no, esto lo dijo el apóstol Pablo, y Pablo decía, no, eso no lo dije yo, eso es mentira. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el anticristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Oye, más claro ni el agua. O sea, no va a venir Cristo hasta que no venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si usted no conoce, yo espero que sí, no estoy hablando por ustedes, que el hombre de pecado, el hijo de perdición se refiere al anticristo. Léase segunda de Tesalonicenses, le invito a que lo haga. Claro, ese tema no, pastor, ¿ve? ¿Por qué vamos a hablar de...? Porque eso es una profecía, pero es que no puedo pensar solamente en la venida del anticristo, es que el anticristo va a ser destruido por la segunda venida de Cristo en gloria. Y va a ser implantado primero en el milenio y después el reino eterno. Ahora, otra de las señales es la creación con dolores de parto, porque estamos hablando veracidad de las señales proféticas de Dios, no las mías. Por la contaminación y destrucción del hombre. Eso está en Romanos 8, 20 y 22. Vamos a ver qué dice, porque todo tiene que tener apoyo bíblico, si no, no me crea. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8, 21, 22. Ahora la creación no está gimiendo por la contaminación. Anoche estaba viendo, yo me dedico a ver noticias porque las noticias verifican que lo que dice la Biblia es verdad. Los incendios en España se unieron con los incendios en Francia. Se han quemado más de 100.000 o más de 100.000 hectáreas en ambos países. Pero a veces es porque el hombre le prende fuego o por la contaminación, porque a las horas de calor están creciendo, las inundaciones se están multiplicando, los terremotos se están multiplicando, la maldad se está multiplicando, vamos a verlo, la violencia se está multiplicando. Ah, pero no, es que yo no sé por qué. Oye, pero que eso lo dice la Biblia, hijo, ese hijo es para mí. Y si usted también lo quiere, para usted. Sentido cariñoso, eso lo dice la Biblia, no me puedo asombrar. La profecía acerca del aumento de la ciencia se ha cumplido y con una extraordinaria actitud. Ahora no ha aumentado la ciencia, yo creo, a la luz de la Biblia, y que el anticristo junto con su poder diabólico va a usar el aumento de la ciencia. Ya usted sabe que existe la inteligencia artificial. Yo no voy a decir aquí, quizás un jovencito no tenga teléfono celular. ¿Quién no tiene teléfono celular? Todos. ¿Saben que aunque el teléfono esté apagado, eso lo está espiando usted?
Y empiezo por mí. ¿Sabe dónde usted está? ¿Cómo se mueve? ¿Qué hace? ¿Qué ve? ¿Qué no ve? Entonces tenga cuidado con lo que ve en el teléfono, ¿sabes? Porque lo están viendo. Entonces eso no, que en el tiempo del apóstol Pablo llamaba a Pedro, oye, por el celular. Pedro, tú sabes que por acá la cosa va a llover hoy. No existía el celular, no había electricidad. Los adelantos de aquel tiempo eran los caballos y los carros. Los que usaban los reyes, ¿verdad? Y los camellos. No hubo electricidad prácticamente hasta el otro día. Pero la Biblia habla del aumento de la ciencia. La gente no cree. Eso tenía que ser así. No, eso no tenía que ser así. Entonces, eso está en Daniel. Eso lo vamos a profundizar en el estudio de Daniel. Pero tú, Daniel, mantén estas palabras en secreto, porque Daniel fue un libro sellado. Después a Juan le fue permitido la revelación, que es un libro abierto. Pero tú, Daniel, mantén estas palabras en secreto y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ahora es el tiempo del fin, cuando Cristo venga en su segunda venida, implante el reino venidero y después desterrar. Muchos correrán de un lado a otro, y la ciencia irá en aumento. Esa ciencia sí se refiere a los adelantos científicos. Ahora, la ciencia no ha aumentado. Yo voy a citar algunas cosas ahora, pero si usted me dice que la ciencia no ha aumentado, entonces ¿dónde usted está viviendo? ¿En qué país? Usted está viviendo en el medio de África, en una aldea que todavía no ha logrado entrar a la civilización, que todavía se están alumbrando con un tizón. Las hay, ¿sabes? Las hay. Ahí no hay celulares, no hay electricidad. Recordando algunas cosas, hermano, y aquí hay que añadir más, pero bueno, eso es lo que yo tenía. El teléfono de cordón, ¿se acuerdan? Entonces usted quería hablar del cuarto a la sala y tenía que guardar un cordón de 18 varas o 18 metros. Los había, ¿sabes? Pero después vino el inalámbrico. Yo me recuerdo cuando el primer inalámbrico, yo visité a una prima mía, que el hombre, el primero que él se compraba, estaba contento, se paseaba por toda la casa y claro, si no hacía falta el cordón, no se enredaba los pies con el cordón. Pero hermano, ya el teléfono inalámbrico lo compra la gente, bueno, quizás lo usan en algunas compañías. El beeper, ¿no se acuerdan? Y después el celular, en los años 90, y claro, el celular ha ido en aumento. Ahora está el smartphone, está con inteligencia artificial y con muchas cosas más. Las imágenes en cinta, ¿se acuerdan? Eso que ¿saben que usted puede ver en YouTube imágenes de los años 1890 que fueron rescatadas y renovadas? Yo las veo cada rato, me encanta ver eso. En aquellos tiempos, además que habían carros y caballos. Después vino el VHS, el DVD y más reciente el USB. Todo eso está trazado ya. En un USB usted puede meter 3.000 o 4.000 videos. Antes tenía que tener, bueno, no cabían posiblemente en un salón así, 3.000 o 4.000 VHS, que eran de ese tamaño. Mira este gordo, ¿cuándo lo iba a meter usted? Después el tiempo del fax, que para mí eso fue extraordinario cuando llegué a Estados Unidos. Ahora el internet, y que sigue progresando, la inteligencia artificial. Los medios de transporte, se empezó a pie, después a caballo, después en los carruajes, después en autos, en trenes, en aviones, en naves espaciales. Y ahora en autos que usted no tiene que hacer nada. Usted se sienta atrás, que eso no lo monto yo y el auto maneja. No me diga así. Y si se equivoca y me tira por el puente que yo cojo para ir para Lijay, el puente ese de ahí del río Calossahachi. A gente que le encanta. No, yo ahora no manejo. No manejo, te maneja un robot. ¿Y si el robot se equivoca? ¿O qué? Los robots no se equivocan. Y si lo planificaron mal, pero así están los adelantos. Y entonces la gente dice que eso fue bíblico. Eso está profetizado hace 2.500 años atrás. El vertiginoso aumento de la ciencia, esto lo voy a mencionar, hermano, esto es lo que yo creo, lo que dice la Escritura, después usted lo escudriña, yo no estoy imponiendo esto. Científicos espaciales están en Amós, posible referencia a los aviones, después usted lo analiza, porque acuérdese que para poner esto en contexto, acuérdese que Dios lo sabe todo, Dios sabía el futuro, que Dios no sabía que iban a haber naves espaciales, sí. Dios no sabía que iban a existir aviones, Dios no sabía que iba a existir el internet, Dios no sabía que iba a existir la inteligencia artificial, sí. Porque Dios lo sabe todo, Dios sabe el futuro. Entonces es posible que Dios se lo haya revelado de alguna forma a estos profetas a su forma que lo entendieran en ese tiempo. Y estos pasajes los voy a leer y se los voy a dejar a usted que lo escudriñe. Científico espacial. Fíjense lo que se dijo en el tiempo de Amós hace unos 2.500 años, 2.400 años atrás. Aunque cabes hasta el cielo, ya no se hacen ciudades debajo de la tierra, ¿no han visto eso? De allá los tomará mi mano. Y aunque subieres hasta el cielo, no suben las naves espaciales ya, y han ido naves espaciales hasta Marte. De allá lo haré descender. Amós 9:2. Los juicios de Dios sobre su pueblo, las profecías tienen un cumplimiento cercano y lejano. Nunca olvidemos que Dios conoce todo el futuro. Esa fue dicha para el tiempo de Amós,
pero puede ser. Posible referencia a los aviones. Algunos dirán, bueno, usted puede creer lo que usted quiera. Yo creo lo que dice la Biblia, porque Dios sabía el futuro. Tu arrogancia te engañó. Eso fue en el tiempo de la profecía dicha contra Edom, porque las profecías tenían un cumplimiento más cercano y otro cumplimiento lejano. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón, haciéndose al hombre. Tú que habitas en cuerdas de peñas, que tienes la altura del monte, o sea, estás bien elevado. No están ahora los rascacielos que cruzan las nubes. Aunque alces como águila tu nido. En el tiempo bíblico, un hombre podía alzar como águila su nido, o sea, su habitación. No, eso se hace ahora con los aviones y las naves espaciales. De allí te haré descender, dice Jehová. Jeremías 49 dice, aunque fue dicho para ese tiempo, para Edom, tiene un cumplimiento futuro. Usted puede creer lo que usted quiera, yo no lo voy a obligar. Escudriñemos la Biblia. Posibles inventos de los carros están aún 2.4, inventos de las computadoras y satélites a través de los cuales todo el mundo puede ser vigilado y controlado. Apocalipsis 13 y 16. Yo voy a leer los pasajes y después usted lo escudriña. Yo quiero que usted haga su parte. No crea lo que yo digo, crea lo que Dios dice. Posible invento de los autos. Escuche bien esto. Esto fue una profecía dicha contra Nínive. Estamos hablando de hace 2500 años atrás. Los carros, escuche bien esto. Eso es lo que dice la Biblia. Yo no lo puedo cambiar. Los carros se precipitarán a las plazas. Con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas y correrán como relámpagos. En los carruajes corrían como relámpagos a 240 millas. ¿Tenían luces delante? No, mi hermano, eso no lo tenía. Ahora usted cree lo que usted quiera. Ahora yo, a la luz de la revelación bíblica y de que yo sé que Dios lo sabe todo y sabe el futuro, pues tengo que creer que eso se refiere a los adelantos de la ciencia. Y entonces ahora viene de Apocalipsis, que eso va a ser una realidad en el tiempo del anticristo, que tiene que ver con los adelantos científicos y el poder diabólico. Este es el anticristo. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, acuérdense que Apocalipsis se escribió hace unos 1950 o 60 años atrás, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16, 17. Claro, los que no se dejen poner la marca van a ser muertos, van a ser decapitados, por eso los que se queden para el milenio ya han sido marcados. Ahora, dice que ninguno podía comprar ni vender sino el que tuviese la marca de la bestia. Ahora, en un viaje que me dio mi hija y mi yerno, estuve con mi familia, con mi nieto, me dieron un viaje adelantándome a los 80 años, en un crucero. Este crucero es un crucero muy grande, no nos gustó como los otros, la pasamos bien en familia, pero todo era computarizado. ¿Cómo se llaman? Los elevadores eran computarizados. Usted no tenía que usar tarjeta, la tarjeta que le daban ellos era para todo. Entonces después le cobraban al final. Usted no se movía, sabían en qué lugar usted estaba. Sabía cuando usted entraba a la habitación, cuando usted salía. Y posiblemente sabía cuando usted se bañaba. Yo dije, pues esto qué cosa. Entonces, cuando llegamos, mi yerno se equivocó y bajó dos o tres veces, porque apretaba, coge este, después coge el otro, hasta que yo entendió cómo era la cosa, ¿no? No era como el otro que habíamos cogido, que era más sencillo. ¿Por qué? Porque la ciencia ha ido en aumento. Ahora, eso es una profecía bíblica. El regreso de judíos a su tierra, esa tiene que ver con Daniel 12:7. Esa, investíguela bien. Un hecho importante y clave que comenzó el 14 de mayo de 1948, necesario para el comienzo de la gran tribulación. Fíjese si está cerca de la segunda venida, porque ya Israel está en su tierra. Oiga lo que Dios le reveló a Daniel hace 2500 años. Y oí el varón vestido de lino. Algunos creen que era un ángel que Dios determinó para eso, que estaba sobre las aguas del río, en el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos. Así que supuestamente era un ángel, estaba allí jurando por el que vive por los siglos, o sea, por el Dios eterno. Que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Escucha ahora el final. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Daniel 12:7. Repito, de esto puedo estar yo predicando 3 horas y dar 4 estudios. No lo voy a hacer, ¿no? Ahora dice que será por tiempo y la mitad de un tiempo. Todos los estudiosos serios de la Biblia que respetan la palabra de Dios aseguran que eso se refiere al tiempo de la gran tribulación. Tiempo, 1 año. 2 tiempos, 2 años. Y medio tiempo, medio año. Son los 3 años y medio. Ahora dice que cuando se acabe la dispersión
del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. O sea, ¿cuándo va a comenzar el tiempo del anticristo, la gran tribulación? Cuando todos los judíos que estén dispuestos para la salvación ya se encuentren en Israel. Pero ya Israel está en su tierra. Ya tienen a Jerusalén, que fue nombrada 3000 años atrás por el rey David como capital, pero todavía siguen regresando judíos a su tierra. Pero esa profecía ya parte se cumplió. Dice que la venida del anticristo está a las puertas. Claro, la venida del anticristo garantiza que Cristo va a venir por segunda vez también. No habría un aumento de burlas hacia los cristianos por la creencia en la segunda venida de Cristo. Sí, porque ¿saben qué? Que a mí, bueno, algunos se burlaron y otros ni querían hablar conmigo porque yo siempre he hablado de la segunda venida. Era el tema de la iglesia primitiva. Estaba hablando no sé con quién. Creo que esta mañana aquí antes de empezar. Yo estuve en Miami 30 años entre la iglesia de Getsemaní y la iglesia de Betel. Y yo decía, bueno, ¿y por qué no me invitan a predicar? Y después me di cuenta, porque parece que no les agradaba la predicación. Algunos me invitaron, pero muy poco. Pero hermanos, ¿saben qué? Eso no me afectó. Pero habría un aumento de la burla hacia los cristianos por la creencia en la segunda venida. Si nosotros predicamos segunda venida, se ríen de nosotros, pero lo triste es que no se ríe el mundo, a veces se ríen creyentes. Ay, hijo, pero todavía tú estás pensando en eso. Oye, pero si eso lo dice la Biblia, hijo. ¿No lo dice Dios aquí? Sí. Ahora, el problema es que eso que yo digo tiene apoyo bíblico, porque eso lo escribió el apóstol Pedro en el primer siglo. Desde el primer siglo se estaban burlando de los cristianos cuando hablaban de la segunda venida y no hacía ni 40 años que Cristo había ascendido al cielo. Y ya estaban burlándose. Así que ahora, imagínense usted. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea, porque ellos tenían el limpio entendimiento de todo lo que decía Dios que se iba a cumplir. Para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas, por los profetas en el Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. Segunda de Pedro 3, 1 y 2. O sea, Pedro les preparó. Todo lo que se habló en el pasado se está cumpliendo ahora. Pero fíjese ahora lo que sigue. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, últimos días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, según sus propios deseos, y diciendo, no, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, de la segunda venida de Cristo. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Y habían, segunda de Pedro 3, 3 y 4, habían pasado 40 años. Así que, ¿cómo será ahora? Ay, pastor, pero todavía usted está predicando la segunda venida. Hijo, ven acá y la segunda venida ya pasó. La Biblia no habla de la segunda venida. ¿Qué? ¿No se puede mencionar? Está prohibido. Dios dice, no hablen de la segunda venida. No digan que yo voy a implantar un reino eterno. No me diga eso, por favor. Perdonen que me diga eso. La generación que estamos viviendo, y con esto ya vamos a terminar, así que no se asusten. Hoy nos tomamos un poco más de tiempo, comenzamos un poquito más tarde. Pero hay iglesias que saben que, y este si viene a colación, hay iglesias que dicen una pila de disparates y se meten 3 horas y la gente está lo más contenta, porque como lo que están diciendo les gusta a ellos. Tú eres bueno, tú vas a ser prosperado, el negocio te va a ir bien, mañana vas a recibir un cheque de $1000, el negocio te va a prosperar. Entonces están encantados. No, sigue hablando. No sé si me estoy explicando, yo creo que sí. Entonces, la generación que estamos viviendo garantiza que estamos en el tiempo de fin. Somos la primera generación en que todas las señales y claves proféticas se están cumpliendo con más frecuencia y abundancia. Y entonces venía este texto que ya lo hemos citado otras veces, pero lo cita Marcos también, lo cita Mateo. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Marcos 13, 28 y 30. ¿A qué generación se refería? A la generación en que estuviera pasando todo eso. No va a pasar sin que Cristo venga. Ahora no está pasando todo eso ahora. Yo no estoy diciendo que Cristo venga mañana, pero está al venir. Porque entonces tengo un problema con Cristo. Porque búsquese en Apocalipsis 22. Dice, ciertamente vengo pronto. Y después dice en el versículo penúltimo, en el versículo 20 de Apocalipsis 22, 20, ciertamente vengo en breve. ¿Cómo? Cristo hace casi 2000 años que dijo ciertamente vengo en breve. Yo no voy a decir ahora que Cristo viene otra vez, que viene pronto. Entonces voy a cuestionar a Cristo. La venida del Señor está a las puertas, hermano. Y vamos a dar a continuación 2 claves proféticas que lo demuestran. Y después eso se lo dejo como tarea, por eso lo dejamos para lo último, para que usted las investigue bien. Investíguela.
Yo no quiero que me crea a mí, crea lo que Dios dice, que es lo más importante. Estamos, el mundo viviendo como en los días de Noé. Vivimos días de completa corrupción y extrema violencia. Si usted no dice que estamos viviendo días de corrupción y extrema violencia, lo he dicho muchas veces, yo no sé cómo usted está viviendo. La violencia y la corrupción está aumentando y la maldad aumentando por día. Ahora, eso fue una clave profética. Eso fue dicho por Cristo en el sermón profético. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, de Cristo. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose en casamiento. O sea, estaban viviendo su pecado y no les importaba. Igual que pasa hoy. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24. Así que cuando el diluvio Dios lo anunció, todos coinciden y yo lo creo porque acuérdense que Noé se le avisó del diluvio en el año 600 y en el 601 salió. Así que fueron 100 años construyendo el arca, 100 años él diciendo, va a haber un diluvio y la gente, este está loco, está batado. Hay que ingresarlo en el psiquiátrico y darle el electroshock, pero lo dijo. Y según en Judas, o creo que es Pedro, dijo que él fue un pregonero de justicia, así que eso indica que sí predicó. Ahora, ¿cómo fueron los días de Noé? De extrema maldad y violencia, porque tengo que averiguar cómo fueron los días de Noé, pero para eso tengo que ir a Génesis. Hijo, eso es para todo. Están en 1 al 8, yo voy a solamente leer el 5 y el 11. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿No está viendo Dios que la maldad es mucha en la tierra? Y que todo designio de los pensamientos de ellos, ahí sigue el pasaje, era de continuo solamente al mal. Todo designio de los pensamientos actuales del hombre no son de continuo al mal, ¿sí o no? Bueno, contéstelo usted. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Génesis 6, 5 al 11. Léase el capítulo 6 y usted va a ver porque por eso vino el diluvio. Ahora, así no está el mundo hoy, entonces la segunda venida está a la puerta porque dice que así será la segunda venida, como los días de Noé. Y nuestro mundo va a estar como los días de Sodoma y Gomorra. Ahora tenemos que saber cómo eran los días de Sodoma y Gomorra. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17, 28, 3. La Biblia dice bien claro, y hay versiones que lo aclaran, que los días de Sodoma eran días de corrupción. Hombres vivían con hombres, mujeres con mujeres. El homosexualismo se vivía a plenitud, todo el mundo lo aprobaba y todo el mundo estaba como si nada estuviera pasando. Ahora la pregunta es, esto para que usted lo piense, ¿no está viviendo el mundo así? Así está el mundo y todo está correcto, todo está bien. Algunos de estos que practican estos pecados abominables llegan a ser gobernadores, jefes de policía, algunos quizás llegan a presidente, no sé si alguno ha llegado, pero el mundo está, no, todo eso es normal. No, eso no es normal. Eso va contra lo establecido por Dios, porque Dios creó un hombre y una mujer. Ok, no leemos a Génesis. Dios creó un hombre y una mujer. Solamente 2 géneros, hoy hay una pila. Días de absoluta maldad y prácticas sexuales abominables y contrarios a lo establecido por Dios. Perdonen, hermano, hoy me he demorado un poco más, pero no puedo cortar el mensaje. El orden sabio y justo establecido por Dios, sí, porque lo quiero poner para que usted sepa que la Biblia lo dice. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué voy a cambiar eso? Génesis 1:27, eso está en la Biblia. Leyes de Dios contra prácticas abominables. A veces eso no se lee. Usted le pregunta a uno de esos que están en esas iglesias que no se predica palabra de Dios. Pero eso lo dice la Biblia. El libro de Levítico existe. Pero no me diga, hijo mío, eso está en los primeros 5 libros que escribió Moisés, el Pentateuco, los libros de la Torá judía. Pero yo no lo sabía. Claro, si nunca te lo han dicho. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Eso Dios se lo dijo a su pueblo. Pero hoy se practica como nada. Todo está normal. Todo está bien. Bueno, hay pastores que tienen iglesias homosexuales y el pastor, por supuesto, es homosexual también. Vamos a esos tiempos. Ahora la gente no quiere ver eso. Dice que no hay peor ciego que no quiera ver y peor sordo que no quiere oír. Ahora el apóstol Pablo escribió después, eso fue quizás unos 2000 años después, escribió esto. Hace unos 1950 años. Profesando ser sabio, le habla a los romanos, se hicieron necios. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Eso que es contra Dios es una inmundicia.
en la concupiscencia, en los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Romanos 1, 22 y 24. Voy a seguir leyendo Romanos. Ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Esta que está aquí. Que Dios creó un hombre y una mujer y que es abominación el hombre que se echa con un hombre y la mujer que se echa con una mujer. Digo, eso es lo que dice aquí. Yo no lo voy a cambiar. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las escrituras antes creadas. O sea, creen lo que dice el hombre, pero no creen lo que dice el Creador, el Dios Todopoderoso. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Eso está en Romanos 1, 25 y 26. Pero ahora también viene esto que sigue, Romanos 1, 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución revida de su extravío. Romanos 1, 27. Oye, más claro, ni al agua cristalina. Y con eso terminamos. Que Dios nos bendiga. Y estaba pensando ahora mientras estaba hablando, que si yo hubiera dicho al comienzo, hermanos, ustedes están aquí, esto no es para ustedes, pero es para los que me oyen. Hermanos, esperen el final del mensaje, que al final del mensaje cada uno va a recibir $20,000. ¿Quién se mueve? No, aunque estoy yo aquí hasta por la tarde, hasta las 5. No, pastor, todavía sigue hablando, no se preocupe. Yo estoy cómodo, yo estoy bien. Pero no, lo que estamos predicando es palabra. Ahora, ¿qué es más importante? ¿10,000, 100,000, 1,000 millones de dólares o la verdad de la palabra? Esto. Gracias porque ustedes están aquí, gracias porque han escuchado el mensaje y oren para que muchos los puedan ver a través del internet. Señor y amante Padre, te damos gracias por la revelación de tu palabra, que entendamos que estamos viviendo los tiempos del fin, que la venida del anticristo está a las puertas, pero será destruido por la segunda venida de Cristo para implantar el milenio. Que estemos alerta y que no nos dejemos engañar, porque la apostasía es una realidad triste que está sucediendo en muchas iglesias. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra y gracias por la seguridad que tenemos de estar en ese reino eterno para disfrutarlo por los siglos de los siglos. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bien, que Dios nos bendiga.